Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. He estado liando. Buenas, ya os hablaré tanto en redes sociales como en directo de ese videojuego, Lost Soul Aside, un título que no es que se me esté haciendo cuesta arriba, es que básicamente es como estar subiendo el Everest. Pero en fin, ya os comentaré cositas de un título que la verdad es una pena que no se lo tratara como se lo tenía que tratar, como un videojuego menor, como un videojuego a precio reducido, bien reducido en este caso, y así pues seguramente hubiera tenido una mejor acogida y aceptación. Es lo que es el videojuego, es un título muy menor en ese aspecto, pero bueno. Hoy toca pasar facturas con ciertos videojuegos y con el tema de las exclusividades. Tenemos mucho de lo que hablar acerca de eso y también sobre la dificultad en los videojuegos, un debate que surge a raíz del mismo título que vamos a comentar, porque hay mucho tema para extenderse, así que pónganse cómodos y vamos al lío. Ayer, de pasada en el vídeo, comenté acerca de este videojuego, Final Fantasy VII Remake, un título que finalmente expuso la fecha de lanzamiento definitiva que tendrá para las videoconsolas Xbox y también para, por supuesto, Nintendo Switch 2. Finalmente, este videojuego va a llegar durante el próximo día 22 de enero. Varias cositas que apuntar acerca de todo esto. Primero de todo, ya os comentaba que este videojuego, en el momento en el que nos dijeron que llegaría durante el próximo invierno, no lo deberíamos de esperar para este año. Y no hablo por hablar, es que si te dicen el próximo invierno, o bien piensas que llegará durante pleno periodo de Navidades, es decir, durante la semana de Nochebuena, o directamente ya te tienes que ir a los meses del año siguiente, lo cual es más lógico. No se venden videojuegos a final de año, eso ya se ha comprado previamente, pero en fin. Punto número 1, lo digo para las siguientes ocasiones en los que nos pongan cosas un poco de ese estilo. Punto número 2, varias movidas. Por una parte, Nintendo Switch, el videojuego obviamente va a venir en Keycard, no vendrá completamente en el cartucho, aunque debo decir que no entiendo de qué se sorprende la gente. El videojuego como tal pues pesa unos 100 gigas aproximadamente, aunque creo que la versión de Nintendo Switch son unos 90 y eso no cabe ni siquiera en el cartucho más grande que hay disponible, con lo cual, repito, en este caso es algo muy lógico y normal. Punto número 2, en Xbox ya sabíamos que el videojuego va a tener el sistema Play Anywhere. Se confirma, el videojuego va a estar disponible para jugarlo a través de consola, PC y nube, simplemente comprando una sola copia digital. Este no va a tener edición en formato físico, o al menos de momento eso no se ha anunciado, aunque viendo cómo van las cosas no me extraña para absolutamente nada, pero en fin. Y la cuestión es que obviamente no sale el precio completo, sale a unos 50 pavos al menos de normal. Punto número 1, esa es la información base. Punto número 2, la cuenta oficial de Final Fantasy VII también hizo una exposición bastante interesante, y es que anunciaban que la trilogía al completo llegará para todos los sistemas. Eso pues incluye, por supuesto, Final Fantasy VII Rebirth, que se lanzará, pues según ha comentado Night the Hate, también durante el próximo año 2026. No sabemos si hacia la mitad de año o a finales de este. Dependerá ya de cuánto pueda tardar Square en hacer las diferentes versiones, porque el tema es que Square quiere trabajarse también la versión de Nintendo Switch 2 y no va a hacer un lanzamiento escalonado. Hasta que no tenga las de Xbox y Nintendo Switch, no lo va a sacar. Eso pues también habla en clave de la última entrega, de un lanzamiento que estará previsto en torno al 2027-2028 ya como muy tarde. No sería exclusiva esa tercera entrega de esta licencia, y bueno, esto hay gente que lo está poniendo en cuestión, porque me dicen y me comentan en las redes sociales que eso no es así, que no va a ser un videojuego día 1 multiplataforma. Yo la pregunta que os traslado es, ¿de dónde sacáis esa conclusión?
primero de todo, cuando esta licencia, Final Fantasy VII, ha tenido exclusividad con PlayStation, hay una cosa que ha sido un denominador común. Nunca la compañía mencionaba a otras videoconsolas. Jamás. Te dejaba la puerta abierta al mundo del PC, pero nunca, jamás mencionaba al resto de consolas. Y eso es porque va por contrato. Sony PlayStation, por contrato con las exclusividades de terceras compañías, dice hasta aquí podéis decir, y punto. La cuestión es que ahora no se dice, con lo cual, lo siento mucho, la información que yo os traslado aquí es que, al menos a día de hoy, Final Fantasy VII Parte 3 va a ser multiplataforma de lanzamiento como tendría que haber sido siempre. ¿Y por qué se habla particularmente de 2027 para la fecha de lanzamiento? Pues porque sería el 30 aniversario de Final Fantasy VII, así que pues por ahí la gente pues saca esa deducción. A ver, tiene cierto sentido y cabe decir que para esa entrega ya tienen mucho trabajo adelantado, tienen los principales escenarios del videojuego prácticamente creados, más allá de algunos adicionales que por supuesto tienen que recrear, pero en fin, cabe decir que eso pues ya lo veremos con el paso del tiempo. Pero en cuanto a tema de exclusividades, como conozco a la gente, paso aquí a poner unas cuantas facturas. Punto número 1, yo no estoy comparando esta exclusividad con la de videojuegos propios, porque me van a venir llorones a la caja de comentarios a decir que esto no tiene nada que ver con, por ejemplo, lo que hace Microsoft, sacando videojuegos como mismamente Forza Horizon en PlayStation. Repito, yo no estoy comparando eso, lo estás haciendo tú en tu cabeza, que todavía escuchas bombardeos, estás dentro de una trinchera de la guerra de consolas, la cual, por cierto, se está acabando, ¿eh? Eso yo te lo voy avisando, que te vayas buscando otra guerra, haz como otros cuantos que se han metido en guerra de políticas y todo eso para tener un sitio en donde pelearte, pero aquí los bombardeos se están acabando, ya la tregua, el proceso de paz se ha iniciado, así que yo lo voy dejando caer por aquí, por si alguien está interesado. Pero pasando a facturas, debo decir que esto de Final Fantasy VII, yo lo comenté a principios de este año nuevamente, al igual que lo hice durante 2024, en base a la información que nos traía Nate the Hate, y yo recibí mensajes como este que os estoy exponiendo en pantalla. Es un ejemplo, simple y llanamente, donde se me decía que yo prefería creer a un filtrador, a un insider como era Nate the Hate, antes que a un propio directivo de Sony PlayStation. Y este es el problema, de no leer las noticias, de simplemente quedarte con el titular y lo que te ha dicho tu fanático loco favorito de las redes sociales. Pues alguno confundió que en un momento determinado Sony dijo que ellos estaban muy felices de haberse garantizado las exclusividades de Final Fantasy VII Remake y Final Fantasy VII Rebirth. Cualquiera que se siente a leer, pues verá que precisamente se está refiriendo a dos títulos de los cuales se garantizaron tiempo pasado en su momento para que fueran videojuegos exclusivos, y efectivamente fueron exclusivos, igual que cuando se dijo que Starfield era exclusivo, pues efectivamente Starfield era y de momento sigue siendo exclusivo, no es ninguna mentira, pero es lo que hay, hablaban en tiempo pasado, y obviamente eso no desmentía ni era una afirmación de que Final Fantasy VII Remake iba a ser exclusivo de por vida, ni iba a quedarse fijo en PlayStation, pero bueno, yo aquí, como digo, os traslado la información en crudo, conforme va llegando. Cuando se dijo que las exclusividades de Xbox acababan, pues yo lo trasladé así. Alguno no quiso creerlo, pero es lo que hay. Y por cierto, para cerrar el tema de lo multiplataforma, que ya la verdad me empieza a parecer muy aburrido, a principios de año el medio Bloomberg comentó una información muy precisa. Este iba a ser el año en el que Xbox iba a abandonar prácticamente por completo las exclusividades. Iba a ser el año en el que ya iba a ir a tumba abierta. Pero en esa misma entrevista, en esa misma publicación, aunque más que una entrevista básicamente era pues una exposición informativa, dijo que Sony este año iba a dar los primeros pasos. Por una parte, ya se están dando, abandonando casi todas las exclusivas de terceras compañías, y por otra parte, incluso con videojuegos propios, veas el caso de Helldivers 2. Os lo dejo por aquí como recordatorio, que todo esto ya lo comentamos en el canal, ya lo avisábamos porque viene de informadores que habitualmente suelen tener muy buena información. Lo que pasa es que la gente solo se quiere creer lo que le interesa. Pero yendo a un tema algo más interesante, precisamente hablando de Final Fantasy VII Remake,
Cuando ese videojuego llegue tanto para Nintendo Switch como para Xbox, va a venir con un nuevo modo de dificultad. Ojo, porque esto también aplicará a los que ya tenéis comprado el videojuego tanto en Xbox como en mi caso también en PlayStation. Este modo de dificultad pues se basa en una serie de características que os resultarán familiares, ya que el videojuego te va a permitir activar un modo en el cual puedes hacer el máximo daño con cualquier golpe, es decir, con un espadazo, con cualquier bola de energía o de magia, da exactamente igual, vas a hacer el máximo de daño en todo momento, constantemente. Los combates te van a durar menos de un segundo en muchas ocasiones. Pero además también podrás activar una modalidad en la que siempre vas a tener el límite activado, las habilidades especiales y todo ese tipo de cosas, y además también tendrás vida y energía infinita. Si en algún momento te quitasen alguna pequeña porción, se te auto regenera, con lo cual básicamente es como activar el modo invencible. Aunque más en lo personal, a mí me parece activar el modo YouTube, porque no vas a hacer absolutamente nada, el videojuego va a tener exigencia cero. Esto repito que se va a aplicar a todas las plataformas, no es una modalidad exclusiva que venga para los nuevos sistemas donde estará disponible este videojuego. Eso punto número 1. Punto número 2. En principio esto se podrá activar también incluso en el modo difícil. A muchos, sobre todo a los coleccionistas de trofeos y logros, esto les va a venir muy bien, porque seguramente fuera una barrera bastante interesante para los videojuegos. Y entiendo que esto también en algún momento se va a aplicar para Final Fantasy VII Rebirth, especialmente cuando llegue también al resto de videoconsolas. Pero bueno, me gustaría plantear un debate, ya que en redes sociales se ha liado un poco. Sobre esto hice una publicación en las redes sociales y hay gente que se me ofendió un poco. Igual no me expreso bien muchas veces o igual la gente entiende lo que quiere entender, pero expuse, mejor dicho, que esta clase de modalidades a mí me parecen bien, sobre todo cuando, pues digamos, tienes que hacer una recolección de experiencia muy larga y pesada, lo que habitualmente llamamos farmear, ¿no? Es decir, lo mítico de que te pones a hacer un mogollón de combates aleatorios contra enemigos que generalmente no te suponen ninguna clase de reto, repites una y otra vez para así, pues, almacenar más experiencia y tener más fuerza, subir de nivel rápidamente, ¿no? Pues este tipo de cosas yo no las veo mal, o sobre todo a mí lo que más me interesa en este tipo de videojuegos, quizá no en este, sí en los que son por turnos, es la velocidad por 3, una velocidad ampliada para que no se haga tan pesado y tengas que ver tantas animaciones varias veces. Eso, pues repito, que me puede resultar interesante para ese punto. En lo personal, obviamente aquí cada uno tendrá su opinión, este tipo de cosas al final lo que hacen es tentar al jugador a facilitarse mucho la experiencia. Y eso no es que necesariamente lo vea como algo malo en sí, pero sí que es cierto que al tener esa tentación ahí, al tener esa facilidad, al tener, digamos, esa posibilidad tan fácil y accesible y que seguramente ni siquiera te bloquee las recompensas como son los logros y los trofeos, pues el jugador acaba aceptando y pasando por ahí. Al final, ¿eso qué es lo que hace? Consigue que ciertos videojuegos que tendrían una experiencia inmersiva muy potente y muy interesante se pierdan en el limbo. Que al final sean videojuegos que juegas en encefalograma plano, que al final sean videojuegos que juegas como yo estoy jugando Lost Ola 6, que básicamente me pongo un podcast de fútbol de fondo, lo voy escuchando mientras pego espadazos y Dios sabe lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Pues porque el videojuego es tan sencillo, tan básico y a veces tan aburrido que te empuja a no disfrutarlo. A mí este tipo de modalidades en lo personal lo que me hacen es no disfrutar de un videojuego, presumir de logros y trofeos, todo lo que tú quieras, pero en realidad este tipo de cosas a mí en lo personal expuse que me sobraba principalmente por eso, porque al final la mayoría de la gente, aunque no lo creáis, va a acabar optando por eso. Yo mismo, con algunos videojuegos, cuando me ofrecían la posibilidad, me la ponían delante, muchas veces la cogía. Y al final, pues eso iba en mi contra. Al final, pues esas opciones de accesibilidad que te ponen muchos títulos, llega un momento en el que te cansas de no poder derrotar a un jefe y dices, venga, mira, lo voy a activar y para afuera.
y me pierdo grandes combates, me pierdo la sensación y la experiencia de superación, que es algo que por ejemplo sucede en los videojuegos estilo Dark Souls mismamente. Hay mucha gente que solicita que esos videojuegos deberían de tener un modo fácil y digo, a ver, yo no seré el que llore, ni me voy a poner aquí elitista por decir que me paso alguno de esos videojuegos sin modos de dificultad o algo por el estilo. Las opciones siempre están bien, eso que vaya por delante. A mí siempre me va a parecer bien que cada uno pueda vivir la experiencia como quiera, pero también me parece bien que en este caso se viva la experiencia que te han intentado transmitir desde el principio. Si por ejemplo ya te has pasado el videojuego y dices, oye mira, me quiero hacer todos los trofeos y no quiero volver a pasar toda esta pesadilla, pues oye, a mí la verdad que me parece estupendo que pongan este tipo de cosas, pero que por lo menos te hagan pasarte el videojuego, por lo menos que esto sea algo que se desbloquee una vez te has finalizado la historia. Eso de hecho pasaba en muchos videojuegos clásicos, que cuando te lo terminabas o conseguías ciertos objetivos, como por ejemplo en el Metal Gear, tú cuando superabas ciertos desafíos tenías la munición infinita, formas de hacerte invisible, pero te tenías que pasar el videojuego, tenías que superar un reto previo. No sé, es mi opinión. Remarco, porque sé que estamos en el siglo XXI y las cosas hay que explicarlas varias veces o la gente no se entera, que esto es una apreciación meramente personal y tomároslo como una recomendación. Os invito a que los videojuegos siempre intentéis jugarlo en la dificultad normal. Siempre jugad a la dificultad base en la que te venga el mencionado título o en este caso cualquier otro que vayáis a disfrutar. Porque así vais a vivir la experiencia que quiere transmitiros el artista, el creador del videojuego. Recientemente vi como por ejemplo mucha gente se había comprado el Helisas por recomendación mía, entre otros muchos creadores de contenido, y se lo estaban pasando con una guía delante. Y en lo personal, si un videojuego de puzzles, enigmas y ese tipo de cosas te lo vas a pasar con una guía delante que te lo chiva básicamente todo, pues os invito a que no os lo compréis, porque directamente no vais a vivir la experiencia que te han planteado para ese videojuego. Pero bueno, repito, que eso es una recomendación personal. Aunque también os digo que con respecto a esto, si un modo de juego te lo activan los propios desarrolladores es porque ellos lo validan perfectamente. Yo no soy aquí de los típicos que os dice en Elden Ring o esta clase de videojuegos, ¡no invoques! ¿Cómo que no invoque? Si me lo está poniendo ahí el propio creador del videojuego desde el principio. ¿Cómo que no invoque? Yo son cosas que en lo personal tampoco entiendo. Me refiero que ahí no es que estés activando trucos o cosas raras. Estás utilizando una mecánica interna del videojuego. Ya el resto es una cuestión muy elitista. No, yo ahí a esos extremos no me voy. Pero bueno, sé que es un tema denso y lo comentaremos en profundidad en directo si os apetece. Pero en la caja de comentarios vosotros podéis dejar lo que serían vuestras opiniones acerca de esto y todo lo demás que hemos hablado a lo largo de este vídeo, como por ejemplo el tema de las exclusividades. Os invito a que os paséis por el link de la descripción a Eneba, que compréis todo lo que queráis y por supuesto, y como siempre, os invitaré a que disfrutéis mucho, sea la dificultad que sea, de los videojuegos. Un saludo.